la ruta terrestre del Espíritu. La ruta terrestre del Espíritu. El libro de los Hechos es un libro fascinante que quiero motivarle, instarle, despertarle el interés para que usted busque el espacio y el tiempo de poderlo leer. El libro de los Hechos es un libro maravilloso, escrito en 28 capítulos, que describe toda la obra de la iglesia primitiva. La iglesia se desarrolló, inició y tiene un guión dirigido y orquestado por el Espíritu Santo. Si usted quiere conocer la iglesia, cómo funciona una iglesia, cómo se debe ofrendar, si usted quiere aprender cómo se deben seleccionar diáconos dentro de una iglesia, si usted quiere saber cómo dirigirse en una predicación, si usted quiere saber quiénes son los involucrados dentro de la iglesia, el libro de los Hechos nos enseña qué es iglesia. También el libro de los Hechos inicia con la ascensión del Señor Jesús, en donde los discípulos lo vieron irse, pero antes de irse Jesús les hizo una promesa, y la promesa fue la promesa del Espíritu Santo. Después de que Jesús se fue, luego vino el Pentecostés, y el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo fue real en la iglesia primitiva. Y si el Espíritu Santo fue real en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo es real en la iglesia del siglo actual. Posteriormente, después de que los discípulos reciben al Espíritu Santo, son embestidos y empiezan a predicar por toda Samaria. Ustedes recordarán que Felipe empieza a pregonar y fue de los primeritos que salió a predicar. Y luego el Espíritu Santo empieza a seleccionar hermanos idóneos para la predicación. Se seleccionan 7 diáconos, personas especiales para servir dentro de la iglesia, entre los que estaba uno de ellos, Esteban. Y así sucesivamente la iglesia se fue desarrollando hasta llegar a los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Y luego este libro de los Hechos termina en su capítulo 28 con este líder del apóstol Pablo, habiendo, como dice él en Romanos, habiendo predicado y habiendo llenado todo el mundo civilizado de aquel entonces con el evangelio de la palabra de Dios. Imagínese que usted cierre sus días y usted diga: bueno, hoy me van a matar, hoy me van a morir, hoy me van a enterrar, pero yo, me queda Dios como testigo que he anunciado la palabra de Dios en los pasajes, he anunciado la palabra de Dios a mis vecinos, he anunciado la palabra de Dios en mi reunión, he anunciado la palabra de Dios por donde quiera, persona que me haya hablado, yo no le he dejado de predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. He predicado, dijo el apóstol en Romanos, todo el mundo civilizado ha escuchado la palabra de Dios y yo me he encargado de eso. Finaliza el apóstol Pablo en este libro de los Hechos, ahí en Roma, preso físicamente, pero el cristiano puede estar preso físicamente, pero su lengua y su espíritu nunca queda preso. El espíritu del cristiano siempre está despierto. El espíritu del cristiano no depende de las circunstancias. El espíritu del cristiano siempre depende de que el Espíritu Santo mora en él, y no importa la circunstancia, él está con nosotros. Así es como un breve relato para que usted y yo podamos apreciar, interesarnos por este libro de 28 capítulos. En esta ocasión hemos leído el capítulo 20. El capítulo 20, en su versículo 3, habla de la partida del apóstol Pablo
ya con dirección de regreso a Jerusalén. En el capítulo 20, para que podamos tener un mejor panorama, ya estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En el capítulo 19, el apóstol Pablo está en la ciudad de Éfeso. Anteriormente, lo que sucedió en Éfeso fue lo siguiente. Ustedes recordarán que en el versículo 1 del 19, el apóstol Pablo llegó ahí a Éfeso y les hizo una pregunta. La pregunta fue la siguiente: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y aquellos hombres contestaron y dijeron: no sabemos, no sé de qué estás hablando. Entonces, inmediatamente el apóstol Pablo impuso las manos sobre ellos, oró y recibieron al Espíritu Santo. Luego, el apóstol Pablo empezó a predicar en Éfeso. El apóstol predicó 2 años en la ciudad de Éfeso. Éfeso pertenecía a la provincia de Asia, o como se conoce como Asia Menor, y era donde Pablo quiso en el segundo viaje misionero ir a predicar, pero le fue impedido por el Espíritu Santo, y fue hasta el tercer viaje misionero del apóstol Pablo que el Espíritu Santo le permite al apóstol Pablo ir a esta ciudad de Éfeso. El capítulo 20, entonces, desde su versículo 1, entonces es la partida del apóstol Pablo en dirección a Jerusalén, con destino a Macedonia y a Grecia. Justamente en el versículo 3 que hemos leído, el apóstol Pablo físicamente y localmente se encuentra en Grecia. Lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo en este versículo que hemos leído se encuentra en Grecia. Ahora el apóstol Pablo decimos que ya va de regreso de su tercer viaje misionero. ¿Y cuál es su destino final? Su destino final, pues, es regresar a su punto de inicio, que es Antioquía de Pisidia y luego Jerusalén. Entonces, mire y ponga atención en lo que sucedió. Entonces, cuando el apóstol Pablo parte de Éfeso, y pasa exhortando por toda Macedonia, finalmente llega a Grecia. Y cuando está en Grecia, sucede lo siguiente. Después de haber estado ahí 3 meses, ¿a dónde? En Grecia. Siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. Si usted se ubica en el mapa, Grecia y Jerusalén estaban en destino marítimo. Es decir, el plan del apóstol Pablo era el siguiente: estoy ubicado aquí en la península de Grecia. Entonces, para llegar a Jerusalén, que es actual Israel, era una línea recta entre Grecia y Jerusalén con una embarcación. Es decir, un barco llevaba al apóstol Pablo en una línea recta de regreso hacia donde él estimaba llegar. Pero mire lo que sucede. Dice que una acechanza llegó a ellos. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente, para que lo podamos imaginar y para que podamos tener imágenes mentales de lo que le sucedió a Pablo. Pablo estaba en la embarcación, ya listo para irse a su destino final. Pablo estaba con intenciones de llegar a Siria, a Antioquía de Pisidia, para finalmente llegar a Jerusalén. Pero ahí hubo una acechanza. ¿Y qué significa? De que él estaba en la embarcación, él ya estaba montado en el barco, y ahí él tuvo un ataque. ¿Qué tipo de ataque?
Probablemente hombres violentos lo bajaron de la nave. Probablemente hombres violentos le habrán quitado el ancla. Pero ahí lo que sucedió fue una acechanza. Él ya estaba dispuesto a salir de Grecia con destino a Pisidia y finalmente llegar a Jerusalén. Entonces, dice el 4, después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, y tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, para ubicarnos en espacio, Pablo iba en esta dirección, en línea recta, para Siria. Pero ahora dice que debido a la acechanza, debido al ataque que le hacen, ahora Pablo va a Macedonia. Entonces, Siria está hacia allá y Macedonia está hacia allá. Es un cambio de rumbo totalmente. Es como que usted diga, yo voy a ir a la derecha, y ahora algo le haga a usted cambiar de opinión y ahora usted tenga que ir hacia la izquierda. Eso fue lo que sucedió en este versículo 4. Unos hombres judíos de la misma raza del apóstol lo atacan, llegan a su embarcación, a la cual estaba a punto de salir, y él ya no se puede embarcar. Entonces dice, bueno, yo ya no me puedo embarcar. Entonces, por la situación, él se ve obligado a cambiar de destino, a cambiar de rumbo hacia el mismo destino. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en este tercer viaje misionero, usted va a ver, si usted ve la flechita de los puntos, él sale de Siria, de Jerusalén, de Siria, y se va por toda el área hasta llegar a Troas, luego pasa a Macedonia y luego baja a Grecia y luego hace un círculo una vez más, no haciendo una línea recta. Y entonces la circunstancia lo hace el apóstol hacer un giro en su dirección. Ahora, lo primero que vamos a aprender aquí es lo siguiente. Fueron unos judíos, unos anticristianos, enemigos de él, que lo atacaron y no le permitieron embarcarse. Y lo que nos enseña eso es lo siguiente. Lo que nos enseña es que el evangelio tiene enemigos, y enemigos a muerte. Muchos de los que estamos acá somos evangélicos. ¿Cuántos somos cristianos evangélicos? Quiero decirle, lo que usted cree, en la fe que usted cree, usted tiene muchos enemigos. Muchos de los que estamos acá en las filas cristianas venimos a la iglesia y tenemos un mal concepto. Creemos que hemos llegado al cielo y decimos, ¿y por qué se roban las escobas dentro de la iglesia si supuestamente aquí solo hay ángeles? Y decimos, ¿por qué dice la hermana que recién se ha convertido? Porque ¿sabía usted que dentro de la iglesia usted puede pasar 15 años o 20 años, pero usted todavía no se ha convertido? Dentro de la iglesia hay personas que tienen 25 años exactamente desde que iniciamos la iglesia y celebran todos los aniversarios, pero hasta la fecha no les ha amanecido. Entonces, ese recién convertido, sea una nueva persona que viene a la congregación, o sea una persona que tiene 5 o 10 años de estar acá y finalmente se convierte, esa persona dice, desde que me convertí,
tengo problemas. Ah, exactamente. Es que ya se convirtió. Es que ahora usted ya es un fiel seguidor de Cristo. Es que ahora usted ya tiene enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Los enemigos del evangelio. Antes usted no tenía problemas. ¿Y por qué? Porque si el mundo decía que hoy es septiembre y hay que ir a vestirse de cachiporra con una minifalda y a bailar, usted lo hacía. Si el mundo decía que ahora es Halloween, entonces usted venía y se ponía una máscara. Usted se disfrazaba de guasón. Las hermanas de la bruja del 71, del Chavo. O otras hermanas de la Chilindrina, porque eso era lo bonito en Halloween. Las niñas salían a dar dulces, porque era una tradición. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos me están poniendo atención? ¿Qué problema va a tener usted ahí? ¿Qué problema? Si usted dice, el mundo dice, hoy es diciembre y en diciembre nos echamos la botella, como dicen, mal a ver a Dios, dice la gente. Y usted agarra la botella, se la empinaba y después venía el domingo acá y venía todo surumbo. Ve a la persona que está a la par, si no es ese, hermano, no es usted el que anda todavía con olor a níspero. Por los poros, tirando el alcohol. Mire cómo es el ser humano. Si usted le da alcohol a un perrito, no se lo toma, pero si usted se lo da a uno de estos leones, a una hermanita bolitas acá, se lo toman. Imagínense cómo somos. Sigamos entonces. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué problemas va a tener usted, pues? Si vamos en la coaster, ¿y cómo anda el microbusero? ¿Y cómo vamos nosotros también? Bailando. El otro día me subía a un bus y el busero iba con una pantalla y yo, Señor bendito. Y como la influencia del mundo es así, ¿verdad? De tanto que iba sonando la canción, ya algo me andaba rimando la canción, hermano. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué problema tiene esa persona? Ninguno. ¿Qué enemigos tiene esa persona? Ninguno, si todos los cheros del barrio son amigos de él. Una persona me dice, bueno, yo no he tenido problemas aquí dentro de la iglesia, igual me voy a ir porque yo no he tenido problemas dentro de la iglesia. Es cierto, le dije yo, no vas a tener ningún problema. Si vos venís de turista a la iglesia, te sentás ahí y antes que termine el culto te levantás y te vas y haces lo mismo todos los domingos o cuando te dé la regalada gana de venir, no vas a tener ningún problema. ¿Qué problema vas a tener? Pero si vos venís y sos obediente y asumís el rol y tomás una reunión y tomás y te pones un uniforme de diácono, ya tenés problemas. Porque ahora los enemigos del evangelio ahora son tus enemigos. ¿Cuántos me están poniendo atención? Ahora sí tenés problemas. Porque los enemigos de Cristo ahora se convierten en tus enemigos. El apóstol Pablo tenía enemigos. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo estaba predicando el verdadero evangelio de las buenas nuevas.
Entonces cuando él toma la decisión y dice, ok, voy de Grecia y voy con dirección a Jerusalén, voy a tomar este barco, ¡pum!, lo atacan. Entonces lo primero que nos enseña es esto. Si usted es cristiano evangélico, seguidor de Cristo, pero de los que estamos siguiendo a Cristo, dejando nuestra cruz todos los días, usted tiene enemigos acérrimos y son los enemigos del evangelio. ¿Y quiénes son esos? Bueno, dice el versículo que eran hombres judíos. ¿Y qué significa esto? Eran sus mismos compatriotas, los enemigos que lo atacaron antes de que él saliera de la embarcación. Entonces viene el que ya se afila dentro de las filas cristianas. Entra en obediencia, se pone a servir, toma su reunión, está sirviendo y empieza a tener achaques. Entonces dice, los primeros que lo atacan a uno son los de nuestra propia raza. La familia. La familia. Si la madre toma una decisión, el hijo lo empieza a atacar. Si la esposa toma una decisión, el esposo inconverso lo empieza a atacar. Si el marido toma la decisión, la esposa lo empieza a fregar y a chunguear y le dice, y vos que tanto la iglesia y por qué tanto la iglesia. Y esa persona que toma la decisión de seguir a Cristo, no de mentiras, sino que de veras, de dejar su cruz, de dejar todo por causa de Cristo, esa persona empieza a tener verdaderos enemigos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Entonces, ese cristiano que tiene 15, 10 años de ser un turista de iglesia. ¿Qué significa un turista de iglesia? Que usted sea una persona consumidor final. Es decir, usted viene, se sienta, escucha la palabra y se va, sin ningún compromiso de nada. Eso se llama turismo cristiano. Y así hay muchos que se la pasan 20 años. Un cristiano que es un turista de iglesia, que no toma ningún compromiso dentro de la iglesia, esa persona no tiene enemigos. Todos son amigos. Pero si usted se empieza a relacionar en la iglesia, entra al diaconado, entra a agarrar una reunión, ahí va a empezar a tener problemas. Entonces, esa persona que viene se convierte y entiende que tiene que el mismo maestro dijo, quien quiera seguir en pos de mí, que dijo, tome su cruz, y que dijo, y sígame. Entonces, ese cristiano que viene, que Dios lo despierta dentro de la iglesia, y entonces dice, cae en 20, yo no puedo seguir así, Dios le revela el evangelio, y toma la cruz de Cristo. Cuando empieza a tomar la cruz de Cristo, ese hermano empieza a recibir un ataque y de acechanzas. Y empieza la familia, empiezan los vecinos y empieza una convulsión. Y esa persona dice, ¿y qué pasa? No se me preocupe. Lo que pasa es de que todos los enemigos del evangelio ahora son sus enemigos. Pero no se preocupe, que así como se le ha llenado ahora su casa o su vida de enemigos, así usted se ha llenado del verdadero Salvador. Ahora usted está con Cristo, y ahora si usted sigue a Cristo, Él promete ayudarlo y estar con usted siempre, todos los días. A pesar de que hayan muchos enemigos y a pesar de que hayan muchas acechanzas, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, número 1, estamos aprendiendo que Pablo tenía enemigos y eran sus propios compatriotas. Número 2, hay acechanzas, lo atacan en la embarcación a él. Y hay acechanzas para ese fiel cristiano que dice, voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo. Voy a morir a mi yo. ¿Qué es morir a mi yo? Morir a mi comodidad, morir a mis tiempos,
morir a mis maneras de pensar, morir a mis estructuras de comodidad. Y eso es lo que a Dios le agrada y eso es lo que Dios pide. Y cuando esa persona toma esa decisión, empiezan las acechanzas. Pablo entonces lo atacan. Entonces viene el diablo cuando la iglesia se estaba creciendo, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Entonces vino la persecución de los emperadores romanos y se fueron directamente a los cristianos y empezaron a atacar a los cristianos de la iglesia primitiva. Pero dice la palabra de Dios que a más ataque, más crecimiento de la iglesia. A más persecución, más se crecía la iglesia primitiva. ¿Y qué significa eso? Que el diablo puede atacar, que el diablo puede dispararnos, que el diablo puede traer acechanzas, que el diablo puede hacer lo que sea. Pero a más ataque, a más opresión, se levanta el cristiano crece, el cristiano avanza. El evangelio nunca se ha detenido, el evangelio sigue creciendo. A más ataque, a más crecimiento, más rebelión, más crecimiento del evangelio de Cristo. Denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces vienen y atacan al apóstol Pablo en la embarcación. Entonces viene y dice: va, yo voy en línea recta. Entonces, mire lo que sucedió. Y siéndole puestas las acechanzas por los judíos, ya explicamos eso, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, Pablo está en Grecia y iba a tomar una ruta marítima. Pero ahora la acechanza, el ataque, lo hace tomar una ruta terrestre. ¿Cuántos me están poniendo atención? Iba en una ruta marítima, ahora tiene que ir en una ruta terrestre. Cambio de dirección y cambio de transporte. Aquí se iba a ir en un barco y aquí va por tierra. Totalmente opuesto. Y es así como el Espíritu trabaja. Ustedes recordarán que en el capítulo 16 Pablo dijo: voy a ir a Éfeso, a la ciudad de Asia, a predicar. Y vino y dice: y el Espíritu Santo se lo impidió. El ser humano y el cristiano dice: voy a hacer esto. Voy a hacer esto otro. Me voy a ir por este lado. Usted tiene sus planes, pero quiero decirles lo siguiente: el Espíritu dispone qué va a hacer con su vida y con su tiempo. Usted dice: yo me voy a dedicar a hacer esto en la vida. Usted dispone, usted piensa, usted planea, pero el Espíritu es el que dispone de mi tiempo, de mis energías, de lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces viene y Pablo dice: voy a ir allá. Y el Espíritu le dice: no, cabezón, vas a ir hacia allá. Siempre vas a ir al mismo punto, pero hoy nos vamos a ir por otro lado. Nos vamos a ir por Macedonia, por tierra, no por mar. Pero como ustedes saben, el apóstol Pablo no estaba chúcaro. ¿Y qué es esa palabra chúcaro, hermano? Ni yo sé, pero se la aprendí al pastor. Son esos bueyes, caballos o animales o bestias que no están domesticadas todavía. No están domadas por el Espíritu. Entonces, según lo que yo entiendo, un caballo chúcaro, usted lo va a errar y le tira patadas. Un buey chúcaro, usted lo va a montar y le tira patadas. Entonces, como Pablo no estaba chúcaro, si el Espíritu decía es por allá, él se iba por allá. Si el Espíritu decía es por allá, él se iba por allá. Él estaba dócil y blando, como todo cristiano y seguidor de Cristo tiene que estar. Hermano, venga para acá, usted viene para acá. Hermano, venga para allá, usted viene para acá. Hermano, vaya para allá, usted va para allá. ¿Y qué significa eso? Que usted ya no está chúcaro, usted está dócil en el Espíritu. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde.
Entonces Pablo pudo haber dicho, no, es que yo me quiero ir aquí en el Titanic. No, le dijo el Espíritu, es por Macedonia, es por tierra. No, dice la hermana, es que yo quiero hacer, es que hay unos hermanitos, no sé si son hermanos, primos o qué serán, pero se van de la iglesia y dicen, yo me fui porque yo puse en la papeleta que yo quería ser pastor general. Yo quería que me dieran el micrófono. Yo quería ser diaconisa a la cuna y por eso me voy. Imagínese a alguien que se va de la iglesia porque no le pusieron a hacer lo que le daba la roncadísima regalada gana a él. ¿Cómo está esa persona? Está desubicado en la vida normal y en la vida espiritual. Pero alguien que está domesticado en el espíritu le dice, hey, no es para allá, es para Macedonia. Entonces él solo viene, agacha la cerviz y va donde el espíritu le dice. El estar guiado por el espíritu es decirle al espíritu a la hora de la predicación, espíritu, ¿qué quieres que predique a tu pueblo? Un predicador no puede venir a predicar lo que se le antoja, el sentimiento y la emoción que tenga. Porque las ovejas no son del predicador, porque las ovejas no son del pastor. Las ovejas son de Cristo. Es Él el que le pagó por ellas. Él es el que murió por ellas. Él es el que dio la vida por ellas. Y Él es el que les quiere hablar por medio de su espíritu. Entonces un predicador se tiene que dejar guiar por el espíritu. Un padre de familia no puede venir y tomar una decisión de decir, voy a sacar a mis hijos de la iglesia, voy a poner a mis hijos en este colegio, me voy a ir de esta iglesia. Una persona, un padre de familia responsable no puede tomar decisiones alocadas. Un padre de familia tiene que consultar a Dios, dejarse guiar por el Espíritu y decirle, Espíritu, ¿es en barco o es en tierra? ¿Es hacia Asiria o es hacia Macedonia? ¿Por dónde es, Espíritu Santo? ¿Por dónde? Un verdadero cristiano consulta a Dios. El apóstol Pablo viene y guiado por el Espíritu iba hacia Siria por barco. Entonces dice el Espíritu, no, nos atacan, hoy vamos por Macedonia. Ok. Y se va para Macedonia. Entonces, seguido a esto dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Bueno, si usted quiere, andaba buscando nombres para su hijo o para su nieto, yo le recomendaría Trófimo. Tíquico me gusta, pero póngale Trófimo para que le digan Trófimo, vení para acá. Bueno, ¿y qué podemos aprender de todo esto? Como el Espíritu está guiando esta embarcación y el Espíritu está guiando esta ruta, por eso estamos hablando bajo el título la ruta terrestre, ¿de quién? Del Espíritu. Hay muchas veces que uno dice, el otro día le dije a alguien, ya llego en 10 minutos. Y yo pensé, y yo digo, yo no tendría que decir ya llego, porque yo no sé si voy a llegar. Yo debería decir, voy en camino, voy saliendo. Si llego, yo no sé si el Espíritu me lleva, si voy a llegar. Hay gente que dice, nos vemos más tarde, o decimos, mañana voy a hacer esto. Hubo un hombre en la Biblia que dijo, voy a edificar graneros, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Uno hace planes. Y llegó y le dijeron, hey, vos que andás planeando, vos que todo lo cuadriculás, vos que todo crees que lo tenés controlado. Dijo, mira,
¿qué vas a hacer con todo lo que tenés? Porque hoy mismo te vamos a estar tamaleando. El ser humano viene, dispone, piensa, cree que va a hacer, pero es el Espíritu, es Dios quien decide qué va a hacer y por dónde nos va a llevar en nuestra vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco. Todos estos nombres que usted y yo leímos ahí eran representantes de las iglesias, las cuales habían enviado donativos a la iglesia de Jerusalén. Todos ellos eran representantes y embajadores de Cristo. Eran personas que habían hinchado el pellejo, que habían tenido compañerismo con el apóstol Pablo. Eran personas que habían estado de tú a tú con el apóstol Pablo. Eran hermanos en la fe. Eran hermanos que habían estado en vigilias. Eran hermanos que habían estado en los cultos. Eran hermanos que habían estado de diáconos. Eran hermanos que habían apoyado financieramente. Eran hermanos que no se robaban el diezmo. Eran hermanos que estaban haciendo la obra de Dios con el apóstol Pablo. Eran compañeros de milicia. Qué bendición tener compañeros de milicia. De hombro a hombro, de codo a codo. Todos estos eran grandes representantes de la obra de Dios. Entonces, ahora el apóstol Pablo, ellos son su compañía. Entonces ahora no va solo. El Espíritu Santo no lo quiere dejar solo y ahora le agrega en esta ruta terrestre amigos y compañeros. Porque el Espíritu sabe que usted y yo muchas veces estamos solos. Por eso el Espíritu nos manda un compañero de milicia. Por eso muchas veces el Espíritu nos manda un hermano que nos acompaña, que nos apoya. Que usted dice va a haber esto, el hermano está ahí. Que usted dice va a haber esto otro, el otro hermano está ahí. Un compañerismo dentro de la obra de Cristo. Y entre ellos estaba Gayo y Aristarco. Estos Gayo y Aristarco eran gallos realmente espiritualmente. En el capítulo 19, en el alboroto de Éfeso, ustedes recordarán que un tal Demetrio generó un escándalo en Éfeso, porque este Demetrio era un platero. Él hacía templecillos de la diosa Diana. Entonces Demetrio hizo un escándalo que lo llevó a niveles bien arriba, a tal grado que hubo un alboroto en Éfeso, y en ese alboroto empezaron a hacer una huelga y se generó una gran ira y un gran griterío, porque Demetrio vino y sonsacó a todos, por decirlo así, diciendo y acusando al apóstol Pablo de que andaba predicando de Cristo. Y les dijo, se nos va a venir abajo el negocio de los templecillos. Y este hombre es el que nos viene a matar el negocio aquí en Éfeso. Entonces vinieron, y cuando se genera ese alboroto, adivine a quién agarraron. A Gayo y a Aristarco. Abra su Biblia en Hechos capítulo 19. Versículo 29. Hechos, capítulo 19, versículo 29. ¿Lo tenemos todos? Y la ciudad, que dice ahí, se llenó de confusión. Y a una se lanzaron ¿a dónde? Al teatro, arrebatando ¿a quién? A Gayo y Aristarco, macedonios, que dice ahí, compañeros de Pablo. Entonces, cuando se genera el alboroto, Gayo y Aristarco andaban a la par del apóstol Pablo.
Andaban ahí con el siervo de Dios. Entonces estos hombres, por andar con el siervo de Dios, haciendo la obra de Dios, los apresan, los agarran en el teatro y los llevan y hacen la gran huelga. El teatro era un estadio que tenía capacidad hasta de 25,000 personas. Es decir, lo que sucedió en Éfeso no fue cualquier cosita. Fue un algarabío y una huelga fuerte de muerte. Y entonces el apóstol Pablo, cuando se da cuenta que apresan a Gayo y Aristarco, viene Pablo a querer defender a sus compañeros y dice: bueno, déjenme entrar, yo voy a entrar al teatro a defenderlos. Y dice que no le permitieron los hermanos que entraran. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Estaba tan candente la situación que lo iban a matar. Y todo eso lo había vivido Pablo con Gayo y Aristarco. Y todas esas vivencias las tenía Pablo con ellos. Y entonces ahora, ¿qué significa todo eso? Pues lo que significa es de que el Espíritu quería confortar a Pablo, quería que Pablo fuera acompañado, quería que Pablo fuera con estos compañeros de milicia. Y que este Gayo y Aristarco, con quien él tenía íntimas relaciones, con quien él tenía relaciones en el ministerio, con quien él había estado en situaciones muy difíciles como las de Éfeso, ahora fueran su compañía, ahora fueran consuelo, ahora él no fuera solo. Y por la vía terrestre el Espíritu tenía preparado siervos, compañeros de milicia para el apóstol Pablo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero también dice que iba Tíquico, otro representante de la iglesia. ¿Y quién era Tíquico? Tíquico era otro siervo, compañero de milicia del apóstol Pablo, al cual el apóstol Pablo había puesto y pone sobre él una gran responsabilidad. Y confía mucho en Tíquico, a tal grado que cuando le escribe a los efesios, recomienda a los efesios a Tíquico. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 21. ¿Lo tenemos todos? Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, y todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. No sé si le ha pasado a usted que usted ha querido emprender un proyecto solo. Usted ha querido corregir a sus hijos solos. Usted ha querido en una dirección sola. Usted ha querido hacerlo solo. Usted quería ir de un punto a otro punto solo, pero solo no hubiera podido. El Espíritu quería que el apóstol Pablo fuera acompañado de estos siervos de Dios, que el apóstol Pablo fuera en compañía de grandes siervos de milicia. Porque ahora acompañado es totalmente diferente. Ahora la obra de Dios se hace totalmente diferente. Y para muchas veces nosotros queremos hacer las cosas solos, queremos irnos por nuestros destinos solos, pero hay acechanzas y hay problemas. Pero no se preocupe, siempre dice la palabra de Dios que todo lo que obra para el cristiano, siempre Dios lo revierte para bien. Sea acechanza, sea enfermedad, sea situación, todo para el cristiano siempre obra para bien. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde.
también iba Aristarco y Segundo. Aristarco, el nombre de él venía de la palabra aristocracia. Es decir, Aristarco era de una posición socialmente privilegiada de aquel entonces. Es decir, Aristarco, como comúnmente nosotros podríamos decir, era de la élite, pues, era socialité, rico, tenía billete, pues, para que lo entendamos. Andaba en naves caros, probablemente tenía 5 o 6 empleados en casa, motoristas, qué sé yo. Era de la aristocracia, por eso su nombre. Y mire lo que vamos a aprender acá. Mire el contraste de lo que vamos a aprender. Aristarco estaba con Segundo. Aristarco con Segundo. ¿Y quién era Segundo? Segundo no es un nombre propio. Segundo se le decía a un esclavo. Un esclavo para este entonces no tenía nombre. Dentro de las casas, los esclavos tenían categorías o rangos. Y al esclavo de mayor rango se le llamaba primero. Y al esclavo de segundo rango se le llamaba segundo. Entonces lo que el Espíritu quiere que usted y yo entendamos es lo siguiente. La aristocracia estaba con la esclavitud. El rico estaba con el pobre. El multimillonario estaba con el de chuñas y con el descalzo. ¿Y qué nos enseña eso? Si Aristarco ahora se va hacia Macedonia con Pablo y es compañero de Pablo y anda con Segundo, ¿y qué nos enseña eso? Pues si usted, una vez estábamos en una reunión de diáconos y estábamos hablando de no recuerdo de qué, y un diácono se levanta y dice, bueno, dice, yo antes, dijo, andaba en bus, dijo, pero ahora, dijo, ni loco vuelvo a subirme a un bus, dijo. Ajá. Así es como pensamos nosotros. Nosotros armamos en la sociedad clases sociales, en donde el rico no puede juntarse con el pobre. Usted ve que dentro de nuestra sociedad el rico vive en ciertos lugares y el pobre vive en otros lugares. Usted ve que en las clases sociales, en toda sociedad, en El Salvador, en todos los países, porque es el ser humano que hace clases sociales. El rico quiere vestirse de X marca y al pobre le toca la marca XYZ. El rico quiere comer en tales lugares y el pobre no puede llegar a comer ahí. El rico puede pagar membresías en clubes caros. El pobre no puede acceder a eso. El rico hace todo lo que sea para diferenciarse del pobre. Y eso es lo que hace el ser humano. El ser humano busca marcas. El ser humano busca formas. El ser humano busca carros de $100,000 para que cuando pase el pobre lo admire. El rico paga $200 por una camisa con un caballo que empieza desde aquí hasta como por acá. Para decir esa camisa vale $200. Para distinguirse. Pero lo que nos enseña esto es lo siguiente. Aristarco estaba ¿con quién? ¿Cómo se llamaba? Con Segundo. Estaban juntos. ¿Sabía usted
Y ahora usted va a entender por qué. ¿Por qué dentro de esta iglesia? Aquí puede venir cualquiera. Puede venir el señor multimillonario de como sea, con su camioneta como sea, pero esa persona aquí se va a sentar en el mismo lugar a la misma hora con todos, porque aquí en el evangelio ya no hay clases sociales, ya no hay rangos sociales, todos somos uno en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, por eso la palabra de Dios dice: ya no hay judío y ya no hay griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros ahora sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Abra su Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Lo tenemos todos? Ya no hay, ¿qué dice ahí? Judío ni qué, ni griego. Ya no hay, ¿qué más? Esclavo ni libre. Ya no hay varón ni qué, porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a Dios en esta hora por eso, esa unidad? ¿Qué está diciendo Gálatas? 3 categorías. Categoría de distinción número 1, raza. ¿Qué apellido sos vos? López. Chávez. Yo soy Hannenberg. Hay gente que le digo mi segundo apellido y se me quedan viendo así como, ¿y de dónde es su apellido? De por unos matorrales de ahí, le digo yo. La gente se asusta con un apellido. Primer distinción, raza. Ya no hay judío ni griego. Segundo, ya no hay esclavo ni libre. Y mire lo que está sucediendo aquí. ¿Quién estaba? Estaba Aristarco, que era un aristócrata, es decir, alguien con dinero. ¿Y estaba con quién? Con Segundo. Ya no hay diferencia entre rico y pobre, entre esclavo y libre. Y categoría número 3, ya no hay varón ni mujer. Antes las mujeres eran relegadas y subyugadas. Ahora en Cristo somos uno solos, somos uno, a todos nos lleve la boca, todos somos hermanos en Cristo, todos somos seres necesitados de un mismo Cristo, que Él nos salvó y nos libertó. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces Aristarco y Segundo juntos nos enseña eso. ¿Y qué nos está enseñando? La esencia del evangelio. Por eso cuando usted y yo venimos dentro de la iglesia y menospreciamos a otro hermano, usted está yendo en contra de la esencia del evangelio. Por eso cuando usted y yo somos desplicentes con el otro, queremos vernos superior al otro, queremos decir, hermano, yo tengo más esto que lo otro, usted y yo estamos yendo en contra del evangelio. Aristarco y Segundo estaban juntos acompañando al apóstol Pablo. Ahora, por eso dentro de una iglesia no pueden haber categorías ni rangos. Por eso dentro de una iglesia no puede haber eso. Porque ahora todos somos hermanos en Cristo Jesús. Somos uno. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Cristo. Tenemos un mismo Espíritu. Y tenemos un mismo Dios. Somos hermanos, pues. Nacimos en la misma casa. Nuestro mismo Padre nos crió, nuestro mismo Padre nos engendró. Y por eso ahora usted y yo somos uno en Cristo Jesús. Finalmente, después de llevar toda esta compañía, Pablo tiene que irse entonces ahora por Macedonia. Y finaliza todo esto de la siguiente manera. Pablo iba a irse de Grecia a Antioquía de Siria. Pero ahora, con esta ruta del espíritu terrestre, ahora Pablo ya no va por el océano, sino que ahora Pablo va por Macedonia. Y yendo por Macedonia,
se da lo siguiente. Pablo ahora va acompañado, va en una ruta terrestre, pero no solamente eso. Pablo va visitando las iglesias que había plantado. Y ahora Pablo, en esta ruta terrestre, el Espíritu quería que su presencia, que él fuera consolidando a los hermanos en la fe. Y eso nos enseña de que el Espíritu siempre tiene el control de todo. Usted, hermano y hermana, pueda recibir algún ataque como lo recibió el apóstol Pablo. Usted pueda recibir una acechanza como la recibió el apóstol Pablo. Pero usted y yo tenemos que confiar que el Espíritu, en la ruta terrestre del Espíritu, el Espíritu está armando un ajedrez maravilloso, que Él está haciendo siempre sus planes por medio de nosotros. No se me aflija si hay ataques, si hay acechanzas, si hay enfermedades, si hay situaciones, si hay cualquier cosa. Usted solamente deje guiarse por el Espíritu. Probablemente usted, como el apóstol Pablo dijo, voy a hacer esto, voy a guiar a mis hijos por esta línea, pero el Espíritu lo ha llevado por esta otra línea y lo ha traído por esta línea. Probablemente usted decía, yo nunca voy a volver a esta iglesia. Probablemente usted decía, yo no quiero saber nada de esta iglesia, pero el Espíritu lo ha traído y lo iba empujando y lo trae por Macedonia. Y cuando Pablo llegó a Macedonia, pasó por la ciudad de Berea, pasó por Tesalónica, pasó por Filipos, finalmente llega a Troas, luego hace una parada en Mileto y finalmente llega a Cesarea, y sucesivamente Pablo pasó un año visitando iglesias que él había plantado, y todo esto era para que el Espíritu fuera trabajando en cada una de sus iglesias. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que la ruta del Espíritu terrestre es mejor que mis decisiones, que la decisión y la ruta del Espíritu es mejor que lo que yo pueda planear en mi vida. Vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.